bienvenidos a la segunda jornada de la edición número 13 de la asamblea, bueno, de la plataforma de los caminos públicos. Para hoy tenemos dos mesas redondas. La primera la hemos titulado Recuperación de caminos públicos y la segunda, Vías pecuarias, situación y estrategias para su recuperación. La de ahora mismo, recuperación de los caminos públicos, tenemos la suerte de contar con Xavi Campillo y con Antonio Gil. Xavi Campillo nos va a exponer una ponencia que se llama Recuperación de un camino público mediante la acción supletoria. A Xavi Campillo muchos le conocéis, pero quien no le conozca, bueno, pues es doctor en geografía, especializado en caminos y linderos de fincas rústicas. Además tiene formación jurídica complementaria en derecho civil. Es una referencia para todos nosotros. Ha hecho múltiples inventarios, sobre todo en Cataluña. Ha hecho 150 dictámenes periciales, 40 vistas de perito judicial y es autor de lo que yo llamo la Biblia de los caminos, que se llama el libro de los caminos, que os recomiendo que os hagáis con él, el que no lo tenga. Ha recibido también premios, como en el 2016 recibió el premio de investigación de la Asociación Catalana de Peritos Judiciales y Forenses. Pues nada, os dejo con Xavi y luego después ya presentaré a Antonio Gil, que nos dará una ponencia sobre el procedimiento de la recuperación de un camino público. Pues nada, Xavi, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Me oís bien? Vale, pues buenos días, muchas gracias por la presentación y contento de volver a ver vuestras caras aquí como en otras ocasiones. Y bueno, os explicaré en poco tiempo un caso interesante en el que hemos estado trabajando y que finalmente se ha resuelto positivamente este año a través de una sentencia que no sé si la distribuís, la sentencia de alguna forma o no la podéis distribuir. Ah, que no la habéis hecho todavía. Bueno, de acuerdo. Bueno, yo os cuento. En dos ocasiones he trabajado con clientes que querían obligar a sus respectivos ayuntamientos a defender un camino que ellos consideraban público. Y que por lo tanto, pues estos vecinos, pues lo que han hecho ha sido denunciar al ayuntamiento por inactividad, pues por no defender un determinado camino, ya por la vía contenciosa administrativa. En los dos casos, pues se perdió. O sea, las sentencias fueron desfavorables, se dio la razón al ayuntamiento y fundamentalmente en base a que si el ayuntamiento no tiene el camino inventariado, eso es lo que decían esas sentencias, pues tampoco tenía por qué defender ese bien porque el ayuntamiento no lo reconocía como propio. Los ayuntamientos decían, este camino yo no lo conozco, no es mío, por lo tanto yo no lo defiendo porque no lo tengo en el inventario. A ver, en realidad tampoco tenían inventario de caminos esos municipios, ¿no? O sea que no tenían ningún camino en el inventario, ¿no? Pero en los dos casos, ¿no? Bueno, pues las sentencias fueron desfavorables. Y esto la verdad pues te deja pues más sabor de boca, ¿no? Porque yo realmente creía que los dos caminos eran públicos y además que se había acreditado correctamente en mis dictámenes periciales. Pero bueno, ahí la experiencia esta del fracaso de intentar obligar por la vía contenciosa administrativa a dos ayuntamientos a recuperar pues un camino. Hace 3 años me llamó un agricultor de un pueblo de Ventoses, es un pueblo de la provincia de Lérida, y pues que quería hacer algo con un camino que había sido destruido, que es lo que veis aquí en esta fotografía. El señor que me llamó es el propietario del campo de abajo y el propietario del campo de arriba lo que había hecho había sido destruir un camino que transcurría por
por encima, ¿no? Por la parte superior del ribazo este que veis en la fotografía, y lo había terraplenado con más de 1 metro de tierra y lo había pues plantado con maíz, que es lo que veis aquí en esta fotografía. El caso era interesante porque, bueno, a raíz de la destrucción de este camino, pues este vecino había presentado denuncia frente al ayuntamiento, conforme se había destruido un camino público que él utilizaba para acceder a su campo, el campo situado en el nivel inferior, y el ayuntamiento, bueno, pues correctamente podemos decirlo, lo que hizo fue, bueno, tenía sus dudas y encargó inició un expediente de investigación de la titularidad de la propiedad del bien. O sea que el ayuntamiento no es que no hiciera nada, sino que justamente lo que hizo fue iniciar un expediente de investigación. El expediente de investigación pues lo realiza una arquitecta comarcal y luego contratan también a un abogado que hace un informe jurídico complementario. Y el informe en cuestión pues concluye que el camino es privado. Y a partir de ahí, pues el ayuntamiento, que había paralizado estas obras que estaba haciendo este propietario en su finca, pues le autoriza a destruir el camino ya definitivamente, porque el informe ha dicho que el camino es privado, por lo tanto le autoriza a terminar pues con la destrucción del camino en cuestión. Bueno, esa es un poco la situación que yo me encuentro cuando me llama este señor y dice, bueno, pues ¿qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y bueno, a raíz de la experiencia previa que os he comentado, pues yo lo que vi muy claro es que lo que no podíamos es ir ahora contra el ayuntamiento para intentar recuperar el camino, porque además ya había llevado a cabo un expediente de investigación y el expediente había resuelto que el camino era privado. Sin embargo, cuando yo empiezo a analizar el camino, o sea, me miro si realmente el camino es realmente privado o no, bueno, básicamente lo más determinante es esta imagen de aquí, no sé si se verá más o menos bien. Vale, pero sí. Bueno, el camino que se está aquí, que era objeto de litigio, es este trozo que veis aquí de color amarillo, aquí, en medio. Y fijaos que está justo en medio de un cruce, de una red de caminos mucho más extensa, que son estos caminos de color verde. En realidad tenemos en la parte de arriba, tenemos tres localidades, Cubells, Picoforcas, Donzell, y luego en la parte de abajo tenemos 3 localidades más, que son Butsènit, Ventoses y Preixens, ¿no? En definitiva, este camino es parte, no de uno, sino de 3 caminos vecinales, porque en definitiva está justamente en el cruce de todos esos caminos, ¿no? El que va pues, de Butsènit a Donzell, el que va de Cubells a Ventoses, el que va de Preixens a Cubells, por lo tanto, formaba parte clarísimamente no de uno, sino de 3 caminos vecinales, que coincidían en ese tramo concreto, que era justamente el que acababa de ser destruido, y que además un informe había concluido que era privado. Claro, ya solo con ver o sea, lo que es la situación histórica del camino a partir de la cartografía histórica, en este caso es el catastrón del mapa topográfico nacional de los años 40, bueno, para mí quedaba claro que este camino privado no podía ser de ninguna forma. Y bueno, y a partir de ahí, pues yo bueno, pues animé al cliente oye, yo creo que tienes que tirar, tienes que continuar, tenemos que buscar la manera, porque este camino claramente es público. Pero bueno, como que no podíamos recurrir al ayuntamiento para actuar, pues automáticamente pensamos en esa posibilidad que hemos visto tantas veces en la ley, ¿no? Que dice que si un ayuntamiento no defiende sus bienes, cualquier vecino puede hacerlo en nombre de la corporación, y que además, si se resuelve positivamente el caso, tiene derecho a ser resarcido de todos los gastos que ha tenido en el ejercicio de esa defensa del bien público, porque en definitiva lo que dice la ley, en este caso pues la ley de bases de régimen local, es que este vecino que va a actuar
en defensa de ese bien público, lo hace realmente en representación de la comunidad, o sea, lo hace en representación de la corporación, no a título particular, ¿no? Y por lo tanto eso es lo que, bueno, contratamos un abogado, lo vimos claro y optamos por esa vía que nunca habíamos utilizado, pero que en este caso creíamos que realmente era la única posible, ¿eh? Bueno, ¿cómo funciona el procedimiento? Pues lo que hace el abogado es simplemente comunicar, en este caso, tal como se llevó a cabo la acción. El abogado presentó una instancia en el ayuntamiento diciendo que iba a defender la titularidad pública de ese camino por la vía civil. Y por lo tanto presenta pues, un requerimiento al ayuntamiento que dice, pues yo voy a emprender esa acción, voy a comunicar el inicio del expediente al ayuntamiento. El ayuntamiento no contesta, simplemente no contestó. Pasado pues el plazo correspondiente, que creo que es de 30 días, no sé, alguien me corregirá si no es así, o de 3 meses, bueno, pues de 3 meses, bueno, pues se considera que ha contestado por silencio administrativo y lo que hace el abogado ya es presentar directamente la acción en el juzgado. El juzgado la acepta en sus términos y a partir de ahí, en realidad, el juicio es como un juicio civil absolutamente normal como cualquier otro, en que en este caso ese vecino es quien lleva la acción, pero lo hace en representación de la corporación. Y, bueno, rápidamente para comentar, porque el caso tiene su gracia, ¿no? Pero ¿por qué este camino es público? Os he enseñado este primer mapa, que es el de 1948, pero bueno, el camino también podría salir en el mapa militar itinerario de España de 1916, o sea que está bien documentado en la cartografía histórica. Nos aparece también el catastro, la titularidad catastral era pública, y además también en este mapa, que es un detalle de la minuta municipal, del término municipal en cuestión, se observa también como desde este camino se accedía a un depósito de aguas de Ventós, o sea, el depósito de aguas municipales. O sea, que no solo era parte de una serie de caminos vecinales, sino que además era el camino de acceso al depósito público del municipio. Y finalmente se hace una investigación de la información que contienen los títulos de propiedad de las fincas colindantes con el camino y con los caminos que se encuentran a su alrededor, y también se confirma claramente la identidad de esos caminos como caminos vecinales, en algunos casos denominados reales, concretamente este camino aparecía como camino real en algunos títulos de propiedad, o sea que en definitiva pues teníamos que el catastro decía que era público, de la cartografía histórica también se infería que el camino era un camino de uso público desde tiempo inmemorial, y lo mismo en relación a los títulos de propiedad, ¿no? Claro, entonces me diréis, pues ¿cómo puede ser con estos datos o con estas fuentes documentales que un expediente de investigación resuelva que el camino era privado, ¿no? Porque realmente cuando ves esto piensas, bueno, pues aquí que algo raro ha ocurrido, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió fue que básicamente hubo, por una parte, un informe de la arquitecta municipal y bueno, la arquitecta comarcal, que, bueno, es un dictamen bastante extenso, 17 páginas, pero que en realidad el documento más antiguo que analiza es el propio catastro histórico de 1957, en el cual no salía el camino. Por lo tanto, básicamente este informe lo único que dice es que este camino, sin el catastro actual, sale como camino público, pero en el catastro antiguo pues no sale y ya está. Y ese es el informe de la arquitecta, solamente nada más. O sea, no analiza ningún tipo, o sea, prescinden totalmente de la cartografía histórica, no analizan ningún documento anterior al catastro de 1957. No se miran tampoco, bueno, sí que se miran los títulos de propiedad, que justamente identifican el camino, pero pues no le dan importancia, ¿no? Entonces, bueno, pues no le dan importancia, muy bien, no le dan importancia. Y luego está el informe jurídico, que tiene incluso un punto pintoresco, ¿no? Sobre todo en la parte que se refiere a los testigos. Porque lo bueno es que dentro de todo el procedimiento, pues, o sea, en teoría estaba bien hecho, ¿no? Pues también recurrieron a gente mayor del pueblo
y les preguntaron por la identidad del camino, ¿no? Pues ese camino, ¿cuál era, ¿no? Y si era público, si era privado. Y los abuelos del municipio lo que contestaron pues fue bastante divertido, ¿no? Porque fijaos que el camino principal es el que va de Butxenit a Donzell, que son dos pueblos que están situados en los extremos del camino. Entonces había abuelos que decían que el camino iba a Butxenit, era el camino de Butxenit. Y otros abuelos decían que era el camino de Donzell, ¿no? Y claro, era el camino de Butxenit a Donzell, ¿no? Y luego había algún abuelo que también decía, bueno, es el camino del depósito. Ya habéis visto que efectivamente es el camino del depósito del agua también, ¿no? Conclusión del abogado. Los vecinos se contradicen. O sea, yo, bueno, claro, cuando leí esto ya pensé, bueno, ya apaga y vámonos, ¿no? O sea, los vecinos se contradicen, ¿no? También en cuanto a la anchura igual, una persona decía, bueno, hacía 2,5 metros, decía, hacía 3, hacía 3 metros, ¿no? Pues, los vecinos se contradicen, ¿no? Bueno, claro, si tú no te miras para nada cartografía histórica, malinterpretas la documentación registral que tienes a tu favor, malinterpretas totalmente el relato de los vecinos. ¿No? Si los vecinos decían que este era el camino de Butxenit, lo que tienes que hacer en primer lugar es comprobar si es el camino de Butxenit. O si es el camino, y si dicen que es el camino de Donzell, pues mirar si realmente es el camino de Donzell. Con el tema del depósito, actualmente no se accede al depósito por este camino, justamente porque el camino fue arado. El camino fue destruido, el camino de acceso al depósito, porque se podía acceder por detrás por otro camino que era el camino del canal. Pues se limitaron a ir, o sea, a ver la situación actual y dijeron, el camino no va al depósito, por lo tanto, el testigo pues no es correcto. Entonces, bueno, pero claro, si tú te miras un poco la historia, o sea, con los cambios que se han producido pues, a partir de la fotografía aérea, ¿no? Y tenemos la serie fotográfica aérea desde 1946 hasta la actualidad, la cartografía histórica, pues habías visto que el camino sí que iba al depósito. Actualmente no va al depósito porque se lo cargaron, ¿no? Eso no es una prueba de que o sea, se pueda oponer al testimonio del vecino, ¿no? O sea que, para que os hagáis una idea un poco de cómo fue todo, ¿no? Hasta llegar a la conclusión de que el camino era privado, ¿no? O sea, una cosa absolutamente surrealista. Bueno, pues a partir de ahí yo hice mi informe. Simplemente, pues yo creo que bien hecho en el sentido de, bueno, pues yendo a buscar la documentación que teníamos, que no era poca, que demostraba que el camino realmente era un camino vecinal y que formaba parte no de uno, sino en realidad de 3 caminos vecinales, porque se encontraba en un cruce de caminos, que además era el camino de acceso al depósito del agua, y ya está. Es que tampoco hay mucho más que explicar, ¿no? O sea, yo creo que esto simplemente es subrayar la diferencia entre trabajar correctamente con la documentación que tenemos o trabajar incorrectamente con esa documentación tal como se hizo en el informe encargado por el ayuntamiento. A partir de ahí, pues la juez, pues yo creo que acertadamente interpretó correctamente pues, los argumentos que nosotros le presentamos, nos dio la razón, dictaminó que el camino era público. La sentencia establece la obligación de restituir el camino a su estado original, además carga las costas sobre la parte demandada y bueno, ahí viene pues esta segunda parte que es qué pasa con el vecino que asumió individualmente, ¿no? y con cargo a su responsabilidad la defensa de este bien público, ¿no? Bueno, pues él se tiene que resarcir de los gastos que le ha ocasionado todo el litigio, en primer lugar a partir de las costas que la propia sentencia impone a la parte demandada, y si estas costas no cubren la totalidad de los gastos que le ha tenido, básicamente pues pagar al perito y pagar al abogado, puede reclamar al ayuntamiento pues, la parte que le resta pues, para resarcirse totalmente del gasto efectuado. Bueno, claro, lo comprensible es que, bueno, él en principio era un reticente a llevar a cabo la acción porque pensaba, bueno, ya venía de una historia bastante larga de conflictos con el ayuntamiento y de malas experiencias en el sentido de que siempre perdía, digamos, de alguna forma, ¿no? Pues siempre no le llegaban a dar nunca la razón, pero bueno, yo le insistí que en este caso que creíamos que ganaríamos porque el caso era
realmente claro, y lo que era sorprendente era todos los antecedentes previos de la actuación administrativa y municipal, ¿no? Bueno, pues ya tenemos la sentencia y bueno, hace poco hablé con el abogado, bueno, ahora pues se están empezando a discutir sobre, bueno, a ver cómo restituimos el camino exactamente. Bueno, la sentencia dice claramente que el camino es un camino de 3 metros de anchura de calzada con 4 metros de plataforma, o sea, eso ya lo determina la propia sentencia, el trazado también está claro, por lo tanto, bueno, pues ahora esperamos que más o menos en breve pues se vaya a proceder a realmente a la recuperación del camino. Y ya está, no sé si... La parte demandada en este caso es el ayuntamiento... No, es el particular, claro, es lo que comentaba que era el particular, ¿perdón? Sí, es una por la vía civil y es contra el propietario que ha perturbado pues, el uso público del camino a través de su destrucción. Perdonad, no lo he dicho antes, pero las preguntas las vamos a hacer todas seguidas porque vamos muy mal de tiempo. Vale. Pues nada. Bueno, pues ya está. Yo creo que no sé si os enseño alguna cosa más. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Xavi, por tu ponencia tan interesantísima. No me he presentado antes, perdonad, yo me llamo José Luis Soriano, pertenezco a la Sociedad Caminera del Real de Manzanares de Madrid y también estoy en la PIP hace ya unos cuantos años y ahora os voy a presentar a la persona que está aquí a mi izquierda, que se llama Antonio Gil. Es el presidente de la comunidad de propietarios de